Y esto es No se diga más. Adelante, Lorena. Aquí estamos desde casita, cuidándonos mucho y como mencionábamos, vamos a recibir a un súper invitado que también se encuentra desde un espacio que no es la emisora, pero es desde su oficina, porque trabaja 24/7. Mi madre, de verdad, yo se lo digo a él y a cualquiera que me lo encuentre. Los tengo colgados del corazón porque sé que se trabaja muchísimo, y más en la posición de ministro administrativo de la presidencia. Estamos hablando de José Ignacio Paliza, que nos acompaña en No se diga más. Un Bienvenido. placer, mucho gusto para mí estar con ustedes en este nuevo proyecto. Les auguro muchos éxitos. La verdad es que informar es un compromiso que sé que a ustedes le llenan mucho y que es sobre todo tan importante hoy en una sociedad que tiene demasiada información, pero es que hay que analizarla, contemplarla, profundizar sobre ella. Y sé que ustedes lo hacen muy bien, así que éxitos y gracias por tenerme. No, gracias a ti. Gracias, ministro. Ministro, y vamos a empezar de una vez para no hacerle perder tanto tiempo y además que nuestros oyentes están ávidos de saber muchísimas cosas que vengan desde su boca. Ministro, la primera información de la que queríamos conversar es de una interesante declaración que hizo usted el día de ayer con respecto al previo anuncio por parte del presidente de la República, exhortando al Consejo del Ministerio de Interior y Policía para la eliminación de la Dirección contra Narcóticos de la Policía Nacional. Y en sus declaraciones usted hacía referencia a que el DICAM o la DICAM se había convertido prácticamente en parte del problema. Estamos hablando del problema del narcotráfico, microtráfico, etcétera. A pesar de que la decisión o esa exhortación también tiene un elemento que tiene que ver con el regreso a la institucionalidad y a lo que establecen realmente las leyes. Entonces, vamos a analizarlo de esos dos puntos de vista, si es usted tan amable, ministro. Mira, el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader, desde sus inicios, ha venido impulsando un proceso de transformación o de reforma del Estado. El Estado dominicano es un poco grande y sobre todo no tan funcional o tan ágil como debería, tan eficiente como debería, porque existen instituciones que se han ido generando en el tiempo que se solapan, que al fin y al cabo tienen en su esencia la misma función, pero que no se sabe dónde comienza una y dónde termina la otra. Y nosotros hemos venido eh, haciendo las fusiones para poder vencer ese mal que ha existido durante algún tiempo. Ese proceso de reforma no se va a dar en una sola ola, sino que se dará en el transcurso de la gestión y habrán diferentes momentos, unos más importantes que otros, donde se vivirán eh, procesos de esa naturaleza. Inicialmente nosotros, como ustedes saben, impulsamos la reforma para la eliminación del Consejo Estatal del Azúcar, que se va a fundir con bienes nacionales, del FOMPER, el caso del INVI y de la OISOE, que se fusionan en una sola entidad, de Procomunidad, el caso de algunas instituciones, inclusive adscritas al Ministerio Administrativo de la Presidencia, como la Unidad Presidencial Técnica de Proyectos Agroforestales, que manejaba 3.000 millones de pesos. Aquí había en el ministerio un ministerio de medio ambiente paralelo. Lo fundimos con el Ministerio de Medio Ambiente como era propio. Y en esta oportunidad, el gobierno dominicano, que en las próximas semanas presentará al país un plan nacional de seguridad ciudadana, pues ha eliminado, ha dado las instrucciones para eliminar el DICAN, puesto que inicialmente la función de perseguir el narcotráfico en República Dominicana le es propio a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay que reconocer que en estos 5 meses de gobierno, los golpes profundos que les ha dado a ese flagelo han sido demasiado evidentes. En, este, en estos 5 meses se ha logrado detener más cargamentos de droga que en el último año de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso debe de reconocerse porque eh, estos hombres y mujeres del orden vinculados o que participan de la Dirección Nacional de Control de Drogas tienen una labor que no es del todo sencilla y muchas veces peligrosa. Por eso debemos reconocer lo que hasta el momento están exhibiendo. Y bueno,
y ha sido esto producto de ese movimiento de reforma lo que se ha venido dando. Además que el DICAN, sobre todo en los tiempos últimos de la gestión pasada, se veía ya como parte del problema y no así de la solución. Por eso esto es una iniciativa como las otras en el plano administrativo que deben de apoyarse. Una de las fusiones que hubo, como usted mencionaba, ministro, fue el tema del INVI. No me hable de usted, que yo te conozco de cuando tú no eras famosa. Como tú tampoco, está bien, que se me mete, lo siento. Sí. Pues tú mencionabas la fusión del INVI y de la OISOE, y justo estábamos leyendo hace un rato sobre las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre su deseo de que todos los dominicanos tengan una vivienda digna, y fue uno de los pilares de su campaña. ¿Cómo vamos a conseguir? Porque uno de los problemas que siempre hemos tenido con esto es que se construyen viviendas, hay un mal manejo, entonces luego de la entrega de esas viviendas, muchas veces a las familias se le da una casa que no pueden mantener. ¿Cómo vamos a manejar para que en definitiva podamos solucionar una gran parte de ese problema? Porque sabemos que no se puede todo, pero estamos haciendo el intento. Mira, al margen de los esfuerzos que el Instituto Nacional de la Vivienda ha comenzado a impulsar y que tendrán a bien desarrollarse durante estos 4 años, será, por cierto, la construcción de viviendas una de las principales herramientas que el gobierno dominicano pondrá en movimiento para el relanzamiento de la economía y para mejorar el desenvolvimiento de la economía, porque la construcción, el sector de construcción, por sus encadenamientos, tiene un gran impacto en la economía, en el comercio y en toda su dinámica. Bueno, aparte de ese esfuerzo que el INVI va a impulsar, nosotros también hemos puesto en funcionamiento un programa que se llama Familia Feliz, que no es otra forma que estimular en el sector privado la construcción de viviendas y a bajo costo, y con programas y la participación del Estado de forma inteligente. Esto así que va a propiciar que tú puedas comprar una casa, un ciudadano pueda comprar una casa hasta por menos de 800,000 pesos. Lo que haría que cualquiera de nosotros, con los ingresos que hoy, bueno, con lo que hoy gastamos en pago de alquileres, por ejemplo, pudiéramos estar pagando nuestra casa y al fin y al cabo sería nuestra. El gobierno pondrá mucho esfuerzo en el sector vivienda, no solo por esos temas, sino también para llenar el hueco que hoy existe en materia de que la familia dominicana hay un déficit habitacional que afecta mucho a la familia dominicana. Pero de las principales iniciativas, y creo que de las más dignas que vamos a poder impulsar en estos meses y años, es ese, la de a través de mecanismos tanto de construcción, de reparación de viviendas, de construcción de viviendas o de proyectos habitacionales gubernamentales, así como también de impulsión de programas como este de Vivienda Feliz. El déficit habitacional será uno que podrá irse reduciendo de tal manera que tenga un peso menos importante en la mente de cada familia dominicana. Estamos conversando con José Ignacio Paliza, ministro administrativo de Presidencia. Usted escucha, no se diga más. Ministro, perdón que vuelva atrás con el tema del DICAN, pero tengo ahí una duda y que quisiera hacerle la pregunta. Como se ha comentado ya que estas instituciones, vamos a decir que en vez de trabajar en contra de, al contrario, terminaba... vamos a decir que encubriendo lo que estaba sucediendo de una manera u otra, pero se dijo que los miembros de esta institución se integrarán a los trabajos de otras organizaciones, en la misma DNCD, la policía. ¿Cómo se hará entonces para que no pueda permear las malas prácticas que se denuncian, se cometían en esa institución, cuando esas personas se integren a otras instituciones, a otros cuerpos castrenses? Bueno, pero que un cuerpo determinado, una entidad pública determinada, en la OISOE, por ejemplo, que fue producto de grandes escándalos en el pasado, o el propio FOMPER, hayan tenido o hayan ejercido en algún momento algunos de sus miembros, sobre todo de sus directivos, actitudes que no son las propias, tampoco podemos decir que el cuerpo entero estaría contaminado, ni tampoco pudiéramos de alguna manera desmeritar el esfuerzo que hacen muchos que le ponen carácter y pasión a su trabajo. Nunca es propio generalizar, Nairobi, y no creo que sea prudente tampoco en este caso, sobre todo de ciudadanos, algunos ciudadanos de bien que ponen hasta su vida en riesgo
para poderlo impulsar. Pero los cuerpos, sobre todo la policía, requiere de una reforma importante. El director de la policía que tenemos hoy es un reformador de la policía, participaba o era directivo de la academia de la policía. Y lo que hoy nos mueve a lo interno de la seguridad ciudadana es la de reformar también y de apoyar, porque requieren también de mucho apoyo y de mucha inversión. Y en eso estamos. Ministro, también antes de pasar a otro tema, para cerrar de lo del DICAN, ayer Servio Tulio Castaños, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, proponía o le hacía una exhortación al presidente de la República que hiciera la gestión para que entonces, una vez que se eliminara el DICAM o la DICAM, hiciera lo necesario para que la DNCD pase a formar parte o a reportar a la Procuraduría General de la República. Y nos explicaba acá en el programa que una de las razones es porque esto viene siendo un organismo auxiliar del Ministerio Público y que tiene todo el sentido del mundo que reporte a la Procuraduría, o sea, parte de la Procuraduría y no de la Presidencia de la República. ¿Eso está en planes o cuál es su opinión al respecto? En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, este tema y otros similares podrán encontrar una respuesta más definitiva. Es evidente que el gobierno dominicano requiere de reformas y estos son temas que deben de plantearse sobre la mesa para discutirse y ver cuáles son las soluciones más atendibles a esa estructura y a cualquier otra. Y aprovechando que Alex, tú traes el tema de Servio Tulio Castaños, el vicepresidente de Finjus, yo quisiera entonces traer otra noticia que viene de su boca y es justo con el tema de la ley de partidos, que ha traído muchas opiniones encontradas. Y uno de los comentarios que hacen el día de hoy es que el presidente Abinader no podía reducir un 50%, específicamente dijo los fondos de partidos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Dice porque ya hay un presupuesto trazado para el 2021 y que hay cosas que se deben manejar distinto. ¿Qué piensan hacer? Porque también tenemos otros partidos que dicen que no es constitucional y entonces ahí tienen como una situación un poco compleja. Mire, la ley de partidos estipula la forma en la que se va a distribuir los fondos que se destinen para el financiamiento de partidos. La ley de partidos no dispone de montos ni de porcentajes. Sin embargo, ha habido a través del tiempo quizás un histórico basado en leyes anteriores que sí indicaban la cantidad de recursos que debía de apropiarse para financiar a los partidos políticos. Nosotros entendemos que el financiamiento de los partidos políticos, aun cuando es criticado por mucho de la ciudadanía, porque tradicionalmente los partidos no han sido todo lo fiscalizados que deberían, ni han dado todas las cuentas que deben ser propias a los que manejamos fondos públicos, pero que tienden a ser una herramienta importante para el fortalecimiento de esas organizaciones, que son organizaciones públicas y que tienen demasiada importancia para la vida de la democracia en sentido general. Los partidos no son, son instrumentos de la democracia que tienen que fortalecerse y que tienen que perfeccionarse. Por eso en el financiamiento, yo particularmente, más allá de mi participación como presidente de una organización, tiendo a comprenderla y de alguna forma a apoyarla o justificarla. Sin embargo, estamos viviendo un año especial donde se requiere de que todos hagamos sacrificios y que cada uno de nosotros pueda poner un poco de sí para tirar al país hacia adelante y poder cumplir los compromisos colectivos que son evidentemente importantes. Además, no estamos en un año electoral, estamos en el primer año preelectoral, estamos en una especie de España boba, donde las actividades partidarias y donde las dinámicas partidarias no son tan dinámicas como un año electoral o en el año preelectoral como tal, en el año justo previo a las elecciones. Por eso este es un momento en el donde los partidos pudieran hacer concesiones, pudieran poner parte sobre la mesa de esas necesidades que tienen. Y uno de los planteamientos que ha hecho el presidente Abinader es colocar parte de esos recursos que recibimos para construir, por ejemplo, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este. Por eso esta iniciativa debe ser apoyada por todos los partidos políticos,
más allá de si son legales o justas o no, si se puede hacer por el presupuesto, que en realidad todo el mundo sabe que el presidente había hecho esa propuesta y que fue parte de la discusión del presupuesto. Pero más allá de cualquiera de esas ponderaciones, hay que entender el momento que vive la República Dominicana y la bondad de la propuesta que ha hecho el presidente Abinader. Ministro, nosotros lo invitamos para conversar con usted en su rol de ministro administrativo de la presidencia, pero usted cayó en el gancho de Lorena y empezó a hablar como presidente del partido. Entonces, vamos a aprovechar de hacerle una pregunta adicional como presidente del partido. Y es que en estos últimos días estos 2 últimos días, ha habido una discusión relativamente fuerte entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de, ¿cómo se le puede decir?, de nueva ley de desarrollo fronterizo, porque no sería reforma, porque es una ley que estaba ya llegando a su caducidad. En todo caso, con respecto a la ley de desarrollo fronterizo, se evidenciaron algunas diferencias entre la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados, e incluso entre miembros de su propia organización, como lo son el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y la senadora Farideh Raful. Hoy pareciera que bajaron las aguas, pero en todo caso sabemos que esto se sigue discutiendo y tendrá que seguir discutiéndose en el seno del Congreso Nacional. ¿Cuál es la posición suya y de la organización con respecto a esta nueva ley? Miren, es natural que un Congreso, aun siendo miembros de una misma organización política, puedan existir diferencias sobre la visión y la construcción de una pieza, de una iniciativa legislativa como tal. Eso no es nada nuevo, ni será la última vez en la que ocurra. Inclusive, esas discusiones tienden a fortalecer la propia pieza, porque las hace más, obliga más al consenso, obliga a que podamos construir sobre ella y que la misma tenga una naturaleza de consenso. La ley de desarrollo fronterizo es una ley muy importante porque no hay dudas de que la frontera es un espacio territorial estratégico que debemos de cuidar y fortalecer, al tiempo que también es una de los espacios territoriales más frágiles desde el punto de vista social y económico. Y esta ley busca la de llevar o incentivar a que más empresas nuevas puedan establecerse en la frontera. Lo cierto es que en los últimos 20 años de historia, esa ley, en mi opinión, no ha generado todos los frutos que debería. Por eso nosotros tenemos que mejorar la ley. Tenemos que hacerla que tenga mejores, digamos, bases para poder invitar a que mayor nivel de capital pueda instalarse en la frontera y que también el Estado pueda fiscalizar a las mismas, porque lo que deberíamos lograr que las empresas se instalen allí, no que de alguna manera se cubran en ella para poder tener o poder disfrutar de sus beneficios sin devolverle a la frontera todo lo que debería. El presidente Abinader ya ha anunciado al país su disposición de arbitrar entre los intereses que existen para que la ley 2801 pueda tener una nueva versión. Y estoy en la seguridad de con la actitud del presidente Abinader y su compromiso para con la frontera, esa será una ley que en las próximas, en un espacio de tiempo prudente, corto, pues será posible. Lo bueno es que ninguna de las empresas que actualmente están en la frontera, con el hecho de que haya concluido el periodo por el cual fue concebida la ley, dejen de tener esos incentivos, porque los 20 años es desde el momento en el que usted se instaló, no en el momento desde que la ley fue debidamente aprobada. O sea que todas las empresas allí de la frontera aún tienen cobertura, aún tienen exenciones y no les afecta de forma directa. Pero sí tenemos que rápidamente construir un consenso entre todos para que los objetivos que busca la ley o que la naturaleza del espíritu que busca la ley pueda darse y que también la frontera pueda tener una mejor suerte que la que ha tenido. Ministro, pero hasta los opositores de la ley, perdón, Nairobi, sí, hasta los opositores de la ley coinciden en el que la misma es necesaria. Además que no hay nada más sabroso que ver las opiniones beligerantes de Pacheco y de Farideh, las de Paliza en su momento. Lo que pasa es que, bueno, ahora es entre ellos, pero chévere, ¿no? No, como quiera, yo imagino cuando se cierra esa puerta se dicen dos o tres cosas. Y lo bueno que es que la buena relación que existe entre ellos.
porque no crean que son posiciones evidentemente en el marco de una discusión de una pieza legislativa, pero en el plano personal tienen una relación muy bonita. Siempre lo he admirado eso, cómo pueden, o sea, separar la política y sus actividades de la parte personal. De verdad, eso es admirable. Así como tú peleas hasta con tu marido porque él es liceísta y tú Amor, eres duro aguilucha, por ejemplo. 24 horas sin hablarle, o sea que tranquilo, Lorena dice que ella no pelea. que no peleo. Nairobi, dale, que el tema no es ese, vamos, Nairobi. No, estaba muy interesante. Ministro, bueno, recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ministro, cuando hablamos de la parte administrativa, en cualquier negocio, en cualquier industria, en cualquier lugar, hablamos de una parte más vulnerable quizás y la más delicada. Cuando ustedes asumieron, usted hablaba de inclusive que encontraron una situación prácticamente de quiebra. Pero hemos visto y se han lanzado algunos planes justamente de ahorro de los dineros del Estado. En medio de la situación que ustedes se encontraron, ¿cuál es el panorama actual en cuanto a las arcas del Estado y qué han emprendido ustedes desde el Ministerio, el Ministerio Administrativo para poder ahorrar y recuperar algún dinerito porque sabemos que no encontraron nada? Cuéntanos un poquito del panorama. Usted sabe que la situación económica del país es bueno, similar a la de los demás países del mundo, porque enfrentamos retos que no son colectivos. La pandemia nos ha afectado profundamente. Ha dicho el presidente Abinader en diferentes oportunidades que aquí en República Dominicana la peor de la crisis, sin embargo, no era esa. Era el tema de cómo se administraba el Estado y de los niveles de desorganización que encontramos, algunos de los cuales todavía están en proceso de ser vencidos. Esos procesos no son fáciles en las estructuras gubernamentales y requieren de un trato, cada uno singular, ¿verdad? Pero estamos en eso. El gobierno dominicano necesita prestarle atención a los detalles. Tenemos un presidente que es un presidente muy operativo y que da seguimiento a cada uno de ellos. Eso es evidentemente bueno porque tenemos una persona concentrada con una experiencia del manejo de proyectos que hace bueno, darle continuidad a cada uno de los proyectos y de las iniciativas que se presentan en cada ministerio terminan siendo realizables. Nosotros, por ejemplo, cada semana tenemos que reportarle al señor presidente de la República del estatus de cada uno de nuestros ministerios y se le da un seguimiento fiel a las ejecutorias de cada una de las estructuras gubernamentales, cosas que no sucedía en el pasado. También se están construyendo las herramientas para poderle dar seguimiento y continuidad, fiscalizar el manejo de los fondos públicos en cada una de las instituciones gubernamentales. Aquí en ninguna institución gubernamental se auditaba, nunca se ha auditado, bueno, o nunca en tiempos recientes. Estamos creando las estructuras tanto al interno de las instituciones como el marco de la Contraloría para poder dar seguimiento a la gestión de cada una de las unidades ejecutoras de presupuesto. Así como también aspiramos que con la nueva Cámara de Cuentas se tenga allí también una institución que pueda dar seguimiento externo a los manejos de los fondos públicos de cada institución. Adicionalmente a eso, también el presidente Abinader no ha llamado a la austeridad en las instituciones porque las crisis no invitan a la austeridad, sino todo lo contrario, pero sí al uso racional, inteligente de los recursos públicos. Una cosa es ahorro y otra cosa es despilfarro. Y así, por ejemplo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia anunció la semana pasada e invitó vía circular a todas las entidades públicas a la creación de un sistema para poder que pudiera reducirse hasta un 40% el gasto que tenemos nosotros, que tiene el gobierno en materia de viáticos o de gastos en ese rubro. Y así estamos siendo consecuentes en diferentes áreas para hacer que los ahorros del gobierno puedan disminuir los niveles deficitarios que exhibe actualmente el gobierno y que son productos de la gestión pasada. Ministro, como lo veo con el teléfono y todo, yo tengo una pregunta porque yo soy muy humana y me gusta saber
quien está detrás de esa función. El presidente que está llamando, pero ¿Sabe? ahora Dígale que está ocupado, dígale que está ocupado. no, ya le estoy Oiga, avisando que estoy viendo la entrevista, que voy inmediatamente para allá. entonces, para cerrar, me gustaría saber, para José Ignacio Paliza, ¿cuál ha sido el reto más grande como ministro administrativo? ¿Y a qué hora que entra a trabajar? ¿A qué hora que sale? Porque que no es fácil. Nosotros vemos todas esas caras bien limpias en medio de las entrevistas, siempre con energía, pero mira, o sea, está Nosotros desayunando tenemos, bien y está comiendo nosotros bien. tenemos un problema adicional. No, desayunando bien, tú me ves un poquito más gordo. Pero tenemos otro problema adicional. Y es que tenemos un presidente de la República que trabaja hasta las 3 de la mañana. Por tanto, es muy sencillo que a las 2, 3 de la mañana te escriba o te llame como si nada. El juidero. Y entonces, aquí se Ministro, trabaja mucho. ¿y alguna vez ha dejado de contestarle y ha tirado el teléfono y que no, ahora no? No, así no, nunca. Pero la mayoría de las veces me entero el otro día cuando me despierto, lo que es a las 3 de la mañana. Y para la Yo soy familia, un poquito más sinvergüenza y me voy a las 10, 10 y media de la noche. no, pero como quiera. Bueno, Y para, porque se trabaja para la mucho. familia, porque al final también hay un sacrificio que hace la esposa, que hace Mira, saben que lo más difícil que me ha tocado en estos 5 meses es el tiempo. Conciliar el tiempo. No solamente por las diferentes, el cúmulo de trabajo que se tiene, las diferentes problemáticas que uno tiene que atender, eh, sino porque el día a día de estas funciones tienden a hacerse de tu agenda y de tus proyectos y de tus objetivos. Entonces, conciliar el tiempo tiende a ser uno muy difícil. También hay temas que son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros, tan importante o más como el deber cumplido, el de una familia, el de mi hijo, el de ser joven, porque me estoy poniendo viejo, Lorena, pero tú sabes que tú me llevas uno o dos no. añitos. Vamos ahí. Yo soy Pero pero bien, bien. yo creo que soy más viejo que tú. Pero bueno, conciliar el tiempo es una tarea muy difícil. Bueno, pues lo vamos a lograr, yo sé que sí. Ministro, por favor, cuando el presidente le pregunta qué usted hacía, usted le dice que estaba en una entrevista con Alex y con Nairobi. Yo no estaba aquí. ¡Ay, qué linda! Ministro, antes que se nos vaya, que ya sabemos que tiene que irse por lo menos a tomar esa llamada. Siempre cuando hablamos de números y la persona que está detrás de esas estadísticas, de tratar de administrar todo de manera correcta y pasar la información, lo vemos muy frío. Pero, y aunque usted siempre ha sido político y ha estado muy de cerca con la gente en su función también como legislador y presidente del partido, del PRM, pero ahora quizás con una connotación diferente, porque en las actividades la gente siempre se acerca o a pedir algo o a una ayuda o quiere conocer al presidente y muchas veces se acercan a ustedes. ¿Usted ha tenido alguna experiencia que le haya marcado en estos meses durante la gestión? ¿Algún caso humano que le haya tocado quizás de manera particular? ¿Se ha arrepentido de ser ministro administrativo? No, mira, son muchas las cosas que en el día a día te tocan y hacen que tomes energía para volver mañana. Y sí, hay muchas experiencias en Nairobi, pero a veces no son ni tan siquiera oportunas contarlas ni decirlas. La política es un mundo muy difícil por diferentes razones que tú conoces. A veces también injustamente criticados muchos de los que participamos en este mundo, algunos que lo queremos intentar hacer bien, pero lo bonito que tiene es que tú tienes la oportunidad de tocar la vida de mucha otra gente que si no estuvieras involucrada en este mundo, quizás no hubiese tenido la oportunidad de participar de la solución de esos temas o de dar un aliento o de estar ahí. Y no siempre son las soluciones propias por el hecho de que eres funcionario público, sino porque te tocaron y tienes a quién llamar o tienes cómo construir una solución o cómo pensarla, diseñarla. Y la verdad que esos son los momentos en el que te dan un poquito más de energía para volver al otro día. Decía mi papá que él era un hombre que hacía cosas. Y bueno, al final de este trayecto, de este proceso, de la experiencia que uno pueda tener en esta función o en cualquier otra que le toque, ojalá terminarla cuando eventualmente concluya, porque concluirá, de decir que yo hice cosas y que de alguna manera contribuí en la medida de mis posibilidades a que la suerte de todos fuera un poquito mejor.
Pues ministro, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para conversar con todo el público de No Se Diga Más. Lo dejamos para que vaya a atender esa llamada. Y después me caliento. De saludos al presidente. Sí, Le diré que Lorena le mandó un abrazo. Gracias, ministro. Gracias. Un abrazo. Un placer. Bien, ha sido el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. A él las gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos en No Se Diga Más.